esconde entre los mares y la luna cae en el salar. Nubes bajan en áridos valles de una pampa en mundo. Antes de contestar su pregunta, ya que el señor Pedro Castillo ha hablado del pan, yo creo que es importante hacerle algunas preguntas, ya que cuando estuvimos en Chota, su propuesta fue cerrar las importaciones. No estamos hablando de que vamos a prohibir las importaciones, pero vamos a proteger al productor nacional. Hoy es el día de la papa. Y sin embargo se está trayendo papa de otros lugares. ¿Y por qué? ¿Quién es el gestor? ¿Quién es el boom de la papa que se viene de otros lugares? ¿Cómo es posible que la papa se pudra en los centros poblados y no se le impulse el desarrollo de nuestros propios agricultores, de nuestros propios emprendedores? Creemos importante que el Perú, que es inmensamente rico, no solamente para atender a los pescadores, a los agricultores, a los maestros, a lo de salud, el problema de pandemia, sino que hay que entender que hay que recuperar. Devolvámosle al país su soberanía económica, política, social, recuperando las grandes riquezas que tiene el país, que se han alquilado por tiempo y han permitido el saqueo por años y que se han mantenido viejos políticos corruptos y mafiosos. En ese entender, creemos importante que el Perú tiene que ser para los peruanos. No traigo ramilletes de promesas, les traigo este valor de lucha que he aprendido en la calle, que he aprendido como luchador, como rondero. Antes me decían que soy machista. Y yo tengo a mi madre, a quien la quiero mucho, a mi hija, a mis hermanas. Me gustaría que mi contrincante, por primera vez en la historia, pida perdón a las mujeres que fueron esterilizadas. Yo no voy a levantar una palanca para electrocutar a mi madre. ¿No les suena a ustedes que hablar de corrupción es sinónimo del fujimorismo? ¿No les suena a ustedes que para hablar de corrupción tienes que tener una pizca de moral? Y aquí anuncio que tenemos que tener moral para decirla. Hoy, en este momento, vuelvo a decir que renunciaré al sueldo presidencialista, conduciré el destino del país con un sueldo de maestro y agradezco a los compatriotas que están asumiendo en el entorno mío, que van a ser parte no solamente del equipo técnico, sino de nuestro gobierno, que han asumido la responsabilidad de bajarse el sueldo a la mitad. Porque primero es el país, no es primero el bolsillo. En esta noche estamos al frente del Perú dos líderes. Uno del magisterio, elegido por los maestros, aplaudido por el pueblo, por los padres de familia y los niños. Y otra, jefa de una red criminal, elegida por Odebrecht, la propia Confiep, su prensa, por Jorge Barata, Dionisio Romero, Vito Rodríguez, el Grupo Gloria y los que lo siguen. Si empiezo ahora a hablar de la corrupción, llegaría hasta el bicentenario hablando todo este tema. Muchas gracias. ¿Qué tal? Estamos de nuevo en este taller con dos invitados de lujo, dos invitados que nos han hecho el honor, nos han dado este honor de poder compartir un espacio de reflexión en este taller. Como decimos, tenemos más preguntas que respuestas y este espacio sirve para compartir herramientas, para comprender una realidad en permanente cambio. No tenemos la verdad absoluta, sin embargo, creo que podemos extraer muchas de estas cosas que nos permitan entender la historia. Así que, sin más, paso a presentarles a nuestros dos invitados que son una maravilla. Dos sociólogos, socióloga y sociólogo, Anaí Durant y nuestro compañero Héctor Béjar. Bienvenidos, bienvenida a este espacio, su taller. Doctor Héctor Béjar, licenciada profesora Anaí Durant. Tenemos problemitas técnicos por ahí, no los veo aparecer. Pero bueno, vamos a hablar sobre la
segunda vuelta en Perú. Recuerden que las elecciones generales en Perú se realizaron el 11 de abril del año en curso y unas semanas después, por lo menos un mes y medio después, tenemos la segunda vuelta, el 6 de junio. Este 6 de junio van dos posiciones enfrentadas, dos modelos enfrentados, que son el de Keiko Fujimori y el de Pedro Castillo. Aquí tenemos ya la conexión con el doctor Héctor Béjar, sociólogo de la Universidad de San Marcos, la socióloga también Anaí Durán. Nos asiste el compañero Boris Miranda y quiero con esto también saludar a nuestro equipo, el Correo del Alba, al compañero Rafael Guilarte, que es nuestro operador y sigue con COVID, está recuperándose, ahorita está en un cambio de un tratamiento, está bastante afectado con una neumonía, producto de la evolución del COVID. Y bueno, pero él es joven, fuerte y estamos con todos los ánimos haciendo fuerza para que se recupere pronto nuestro compañero. Hemos pasado parte del equipo por esta terrible enfermedad. Así que bueno, bienvenidos, bienvenida Anaí a este tu espacio. Bienvenido, doctor Béjar. ¿Cómo están? Un saludo. Gracias, Cris, mucho gusto. Adelante, Anaí. Sí, bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Un honor estar con el profesor Héctor Béjar y con ustedes para compartir un poco de lo que está pasando en nuestro país de cara a la segunda vuelta del domingo. Y bueno, pues saludos a todos ustedes, cariños, Anaí. Y saludos a todos nuestros... Bueno, lo primero que vamos a plantear, profesor y Anaí, queremos hacer un diagnóstico posterior al debate que sucedió anoche. Anoche estuvimos todos y todas pendientes de aquel debate que mucho se transmitió a través de, sonó por ahí una alarma, que se transmitió a través de Telesur, por lo menos lo vimos aquí a través de Telesur, y que bueno, pudimos conocer las posiciones de ambos candidatos. Pero quisiera saber cuál ha sido la impresión que tuvieron ustedes. Primero, conocer la visión de Anaí y después la del profesor Béjar. Bueno, creo que igual que muchos peruanos, ayer vimos el debate con expectativa. Creo que es un momento importante en los procesos electorales para escuchar un poco más del desarrollo de las propuestas de los candidatos, ¿no? A mí me quedó claro que confrontamos dos modelos, dos visiones de país. De un lado, el profesor Castillo con una propuesta de cambio, una propuesta de esperanza, digamos, tratando de encarnar además una persona de nuestro pueblo, ¿no? Y por otro lado, pues la continuidad, la vuelta al pasado, seguir en lo mismo que hemos vivido estas últimas décadas, con personajes reciclados, además del gobierno de su padre y de los últimos años, que no ofrece más que miedo, desconfianza, ¿no? Creo que eso es una imagen que quería compartir, ¿no? Como dos modelos que están en disputa, ¿no? Y que van a definir en buena cuenta el curso de los siguientes años. De mi parte, creo que el profesor Castillo pudo transmitir calma, pudo aclarar varias de las mentiras que había tergiversado la prensa, por ejemplo, el tema de los fondos de pensiones, ¿no? Todas estas semanas hemos tenido una contracampaña muy, muy fuerte, además un alineamiento de los medios de comunicación bastante ya descarado, ¿no? Abiertamente a favor de una candidata. Entonces creo que por ese lado el profesor pudo hacer una explicación y pudo también transmitir, como decía, esta serenidad, esta calma y demostrar que tiene propuestas, que hay una voluntad de trabajo, que tiene las manos limpias, como también remarcó, ¿no? ¿Cuál es su visión sobre su análisis sobre el debate de anoche? ¿Me preguntas a mí, Cris? Sí, profesor, por favor. Veamos. Se están enfrentando un profesor rural
Hay que explicar primero, no sé si usted me dice cuándo me corta. No sé de cuánto tiempo dispongo, pero voy a tratar de usarlo de la manera más estricta posible. Castillo es el típico profesor rural del Perú. Los profesores de Perú no solamente enseñan un curso, enseñan todos los cursos. Él pertenece a lo que en Perú se llama una escuela multigrado. Enseña varios grados al mismo tiempo. En una población bastante remota, si se ve desde Lima. Keiko Fujimori es una persona que ha vivido en Palacio desde los 15 años y siempre ha estado en el sistema político, ya sea como primera dama en la época de su padre, luego como congresista, luego como jefa de un partido político de oposición, hasta hoy día. Nunca ha visitado, salvo para campañas electorales, ninguna región del Perú. No conoce el Perú. Toda su juventud la ha pasado en Estados Unidos, donde estudió una carrera en la que no se graduó y nunca ha trabajado. Y además ella, como ha demostrado la Fiscalía del Perú, hay 14.000 folios sobre la banda de los Fujimori. Se trata de una organización criminal integrada por un mínimo de unas 40 personas, de las cuales parte del clan Fujimori, es decir, la familia Fujimori forma, pero además allí hay empresarios, banqueros, constructores. ¿Y por qué los fiscales dicen que es una banda? Porque han usado dinero del Estado para sus propios negocios, han usado dinero de sus bancos a espaldas de sus ahorristas para financiar las candidaturas, las dos candidaturas previas de Keiko Fujimori, y más o menos todos estos datos se calculan en unos 15 millones de dólares, lo gastado solamente en las campañas electorales, sin contar los 6.000 millones de dólares que la familia Fujimori le debe al Perú, ¿no? Más otros millones. Todo esto está contabilizado por los fiscales peruanos. Ha habido declaraciones de 14 colaboradores eficaces. Se trata de uno de los expedientes más grandes, los expedientes judiciales más grandes de la historia del Perú. La conducta sistemática de la señora Fujimori ha sido eludir la acción de la justicia. Su candidatura tercera, esta vez, constituye una forma de evadir la justicia, porque ella debe ser convocada a una audiencia sobre su detención preventiva, porque se ha pedido su detención preventiva. Ilegalmente presentó un recurso de habeas corpus que también ilegalmente fue aprobado por parte del Tribunal Constitucional del Perú. El Tribunal Constitucional no se atrevió a dar una resolución sobre este asunto y solamente con el voto de uno de los 5 o 6 integrantes de este tribunal se ha permitido a Keiko Fujimori no asistir a las audiencias que debe asistir y participar en una campaña electoral que es abiertamente ilegal, aparte de corrupta e inmoral. Yo podría seguir durante una hora diciéndole detalles de todo este asunto. Es un asunto monumental. Por supuesto que la opinión pública peruana no lo conoce en su totalidad, pero sí y en el exterior menos todavía. Y este significado, ¿no? Entonces, se trata de una candidatura mafiosa, delictiva. Es como si Al Capone estuviera presentándose a la presidencia de los Estados Unidos, y no lo estoy exagerando. Yo diría incluso que bastante más que Al Capone por la dimensión de los delitos de esta persona es bastante mayor. Profesor, ¿no? Lo interrumpo para hacer una pregunta.
Interrúmpame, porque Sí, eso ayuda muchísimo. me autorizó a interrumpirlo. Para hacer una pregunta a Anaí, según las encuestas que hemos visto últimamente, dan como ganador a Pedro Castillo en la segunda vuelta del 6 de junio, ¿no? Sin embargo, hay algo que no nos queda claro, que es toda la zona de Lima. No conocemos el Perú, por eso es tan importante para nosotros que nos aclare. La región, toda la región de Lima no aparece como muy viable para la candidatura para el triunfo de a pocos días de la elección del domingo, del 6 de junio, surge un acontecimiento terrible, que fueron los atentados de Israel, pero también declaraciones de Vargas Llosa diciendo que él no quería que votara a la gente por Keiko Fujimori. También aparece ayer o antes de ayer, aparece Leopoldo López, un personaje terrible, macabro para Venezuela, un terrorista perseguido por la justicia venezolana, encubierto también por otros gobiernos, que bueno, aparece diciendo que esto sería la venezolanización, si llega a ganar Pedro Castillo, sería venezolanización del Perú, que es la campaña de terror a la que han sometido a diversas elecciones en la región para que no ganen gobiernos progresistas. Entonces esto ha servido de mucho. ¿En qué medida esto puede perjudicar la campaña de Pedro Castillo? ¿Y cómo está viendo usted en este momento, con miras al próximo 6 de junio, cómo está viendo el clima electoral? Sí, yo creo que lo que mencionas es cierto, ¿no? En Lima y en las ciudades del norte, sobre todo en las grandes ciudades, hay un antivoto, hay un rechazo al candidato Castillo, que contrasta mucho con el apoyo mayoritario que tienen las regiones del sur, ¿no? En centro, sur, incluso en el oriente, ¿no? Ahí hay un voto que además se repite y que es bastante crítico con el modelo, ¿no? En 2016 el sur también votó masivamente por Verónica Mendoza, en 2011 por Humala. Entonces hay un voto consistente, crítico al modelo, que busca cambios, que está más centralizado, territorializado en el sur y el centro, y que contrasta con estos electores en la costa, sobre todo, y en el norte, que sí creo están mucho más influenciados por esta brutal contracampaña que hemos tenido estos 2 meses, ¿no? Si ya en la primera vuelta hubo una contracampaña muy fuerte, sobre todo, que apuntó también a Verónica Mendoza, que los medios de comunicación y el establishment veía como la candidatura de izquierda más viable, la sorpresa de Pedro Castillo los agarra desprevenidos, y bueno, ahora enfilan con todas sus baterías y todos los recursos que ya tú has mencionado, exacerbados al máximo, además con muchos recursos de por medio, con los grupos de poder sumamente alineados para demonizar al candidato, ¿no? Yo creo que sí ha habido una campaña de demolición, de demonización, con este tema del comunismo, ¿no? De una forma bastante macartista se ha levantado el comunismo como un significante vacío en el cual entran todos los males, ¿no? Desde la expropiación del puestito de verduras hasta que te van a quitar el carro, tus ahorros de los fondos de pensiones, ¿no? Hay una estrategia deliberada del fujimorismo de contener en la idea de comunismo todos los males que van a pasar en el país si gana Pedro Castillo, ¿no? Y como digo, con un despliegue de recursos y un alineamiento también de la derecha internacional muy claro, ¿no? Tú hablabas de Vargas Llosa, que ya desde hace meses dijo que había que salvar al Perú del comunismo, y si él tenía que alinearse con Keiko, pues lo hacía, y recordemos que él antes era muy antifujimorista, y la última semana que hemos visto desfilar personajes de la oposición venezolana en una clara intromisión, ¿no? Además, ante el silencio absoluto de Cancillería, que cuando se pronunció Evo Morales, apenas acabó la primera vuelta, sí sacó un comunicado quejándose de que ningún extranjero se podía pronunciar, y ahora hemos visto a Leopoldo López en un acto en Arequipa, en fin. Creo que es un ambiente que ha enrarecido mucho el juego democrático. Es preocupante porque efectivamente se ha demonizado, se ha polarizado, se ha debilitado una candidatura deliberadamente, pero creo que igual la voluntad popular y el pueblo sabe identificar por dónde viene la esperanza y los cambios, ¿no? Profesor, ¿cómo es que estas campañas tan antiguas
aterrorizan todavía a la población. Cómo es que los comunistas siguen comiéndose los bebés, cómo que nos siguen quitando las casas, les siguen quitándose su auto. O sea, cómo esto sigue siendo una campaña para la derecha en el mundo. Bueno, pero es que hay que agradecerle a la derecha eso, porque ellos son los que mantienen el comunismo vivo. No ha habido mayor propagandista del comunismo que la derecha en toda esta campaña. Lima está llena de paneles luminosos contra el comunismo. Carísimos los paneles, por supuesto, ¿no? Y la verdad es que realmente esta especie de fantasma, ¿no es cierto?, que parece que sigue recorriendo no solamente el mundo, sino el Perú también, como en el siglo XIX, ¿no es cierto?, se mantiene vivo, vigente en la conciencia de la derecha peruana. Bueno, más allá de estas bromas, lo que hay que decir es que en el Perú ha habido una sostenida campaña anticomunista, pero mire, desde la misma Revolución Rusa. Eso lo podemos ver en todos los periódicos de la época. Siempre a los partidos de oposición se les acusa de comunistas. Ahí a la Torre, que fue un opositor grande allá por los años 30, fue acusado de comunista, por supuesto. El APRA fue ilegalizada durante muchos años en el Perú, diciendo que era un partido internacionalista y comunista. Así que eso no es nuevo, eso se ha mantenido y se mantiene. Lo curioso, lo interesante, es que eso es cada vez más, ¿cómo le puedo decir? Más inservible, ¿no? Da menos frutos, menos resultados. Y al contrario, ahora les ha dado resultados inversos, ¿no? A las personas que han hecho esta campaña y que le están haciendo. Cada visita del señor López, pues no goza de las simpatías. El señor López no es un rey de las simpatías en el Perú, ¿eh? Exactamente, ¿no? En Venezuela hay una especie de cosa media mágica con respecto a la esposa de López, que ni siquiera se menciona en que dice que con quien ella se fotografíe caerá en una mala suerte, está entobado, decimos, claro. Cae en una mala situación terrible. Anaí, ¿cómo afecta esto, cómo ha afectado esto a las encuestas al profesor Castillo? Bueno, yo creo que pese a toda esta contracampaña, todos los recursos que está invirtiendo la derecha, el fujimorismo, no han podido lograr el objetivo que tenían, que era pasar a la candidatura de Castillo en las encuestas, ¿no? Que Keiko lograra pasarlo, ¿no? Si bien empezó con cierta ventaja y también se fue alineando el voto de la derecha, hay que decir que la derecha estuvo muy dividida en estas elecciones, hubo casi 4 candidatos abiertamente de derecha, ¿no? López Aliaga, que se decía el Bolsonaro peruano, Hernando de Soto, el mismo George Forsyth y Keiko, ¿no? Entonces había un voto disperso que se fue unificando, Keiko unificó el voto de derecha, creo que eso refleja también que suba en las últimas semanas en las encuestas. Y bueno, creo que también se mantiene sólido el antivoto de Keiko, que se ha mantenido firme en los últimos 2 procesos en los que ella ha participado, ¿no? Ahí eso creo que ha sido decisivo también, ¿no? Si bien mucha gente no está necesariamente convencida de votar por Pedro Castillo, eso hay que reconocerlo, es un candidato nuevo que apenas está conociendo sus propuestas, sí hay una decisión de que Keiko, con todo el prontuario que ha descrito muy bien el profesor Béjar, no puede volver a ser parte de un gobierno, porque ella fue parte del gobierno de su papá, fue la primera dama, no es que no participó ahí, ¿no? Entonces sí, creo que ese convencimiento también ha sido decisivo, y todos estos grupos antifujimoristas, todo este colectivo antifujimorista ha ido tomando ya partido en las últimas semanas por el profesor Castillo, ¿no? Yo creo que las encuestas últimas que salieron el fin de semana sigue estando Pedro Castillo arriba, pese a toda esta contracampaña, incluso esto del BRAE, que es muy doloroso y que ha sido utilizado de una manera muy vil por la prensa para pretender vincularlo a Perú Libre. Creo que la población no ha caído en ese engaño.
pero tiene un efecto, no llega a ser decisivo, yo creo que sigue arriba y así lo demuestran las encuestas que ya no pueden falsear mucho más la realidad, y esperemos pues que esto se refleje también el domingo en la votación. Claro, lo primero que nos preguntamos quienes estamos en el campo político es, bueno, aparte de lo terrible de la situación dolorosa que provocaron estos atentados, es a quién beneficia el atentado del Daen, ¿no? Siendo que la votación en este sector favorecía a Pedro Castillo en el principio, en la primera vuelta, ¿no? ¿Cierto? No te escucho. Se te fue la... Sí, no estaba con el micrófono apagado. Sí, no, pero creo que hay que decir también que esta es una zona bastante olvidada por el Estado por décadas, ¿no? Entonces sí es algo que tiene que llamar la atención y que tiene que llamar a activar propuestas ahí para superarlo, porque no puede ser que cada 5 años o cada cierto tiempo siempre hayan atentados en esa zona, ¿no? Una pregunta más, Anaí. El profesor Castillo ha hablado sobre una asamblea constituyente. ¿Va a continuar con esta idea de llegar a triunfar en las elecciones del domingo? Sí, yo esperaría que sí, ¿no? Y aquí también hablo como parte de Juntos por el Perú, de la otra organización política que participamos en la primera vuelta y que también llevábamos esa bandera, y es parte del acuerdo que el compromiso por el cambio que suscribieron Verónica Mendoza y Pedro Castillo, y creo que es la expectativa que comparte buena parte de la población, ¿no? O sea, digo, yo creo que a estas alturas la mayoritaria, que este marco constitucional que se impuso en el 93 ya no da para más, ¿no? Ha demostrado todas sus limitaciones en esta pandemia, ha demostrado el abandono del Estado, y creo que siguiendo los marcos vigentes, efectivamente, ahí el profesor ha sido muy claro también, tiene que impulsarse el proceso constituyente. Profesor, usted ha hablado de una izquierda política y una izquierda social, ubicando a Pedro Castillo en la izquierda social. Ha hablado de que corresponde que esta izquierda social gobierne en algún momento. ¿Cree que es ya el momento de que Pedro Castillo gobierne? Dice usted, ¿no? Usted quiere ver a Pedro Castillo gobernando. Pero ¿es posible gobernar con la Fuerza Armada en contra, o por lo menos no de su lado, con los medios en contra, con una gran parte de la sociedad, quizá el empresariado? No estoy en Perú, pero me imagino que las fuerzas del poder político central, no sé, el poder empresarial, no van a acompañar un gobierno popular como el de Pedro Castillo. ¿Cómo se puede configurar un gobierno en estas condiciones? Bueno, primero hay que entender realmente lo que significa el profesor Castillo, ¿no? Mire, el Perú es un país que tiene una enorme diversidad cultural, tiene gigantescos problemas sociales sin resolver, y uno de ellos es la relación entre la población serrana, campesina, no sé cómo definirla, de raíz indígena. La raíz es cada vez más lejana, pero sigue teniendo una gran influencia. En la ciudad también, en las ciudades, en el Perú hay todo un fenómeno de invasión de la cultura rural a la cultura urbana, de diversas maneras. Pero sigue habiendo una enorme discriminación, una gigantesca discriminación racial. Increíble. Usted sabe que hay un pequeño detalle que me acaba ahora que me llamó por teléfono un amigo, porque le pedí que me verifique esto para decirlo. Cuando el profesor Castillo entró ahora al local de la Universidad de Arequipa para participar en el debate de anoche, no dejaron entrar a su esposa. ¿Se da cuenta? ¿No dejaron entrar a su esposa? No. No estaba vestida adecuadamente. Eso le da una idea de lo que es este país. Y lo que ha sido, pero durante muchos años. Entonces, el mayor significado político
de estas elecciones, si es que Castillo triunfase, aún si no triunfase, el mayor significado político es político-cultural. Es un triunfo contra el racismo. Enorme, enorme. Es como Benny Moré en Cuba. Recuerda que cuando a Benny Moré le preguntaron ¿por qué estás con la revolución cubana? Él respondió, porque mi madre puede entrar ahora al, ¿cómo se llamaba? A La Habana, el gran hotel, ¿recuerda de La Habana? Después se llamó La Habana Libre, La Habana Hilton. Ahora mi madre puede entrar a La Habana Hilton. Eso es. No sabía esto. Lo que sí vi las imágenes de Keiko Fujimori entrando a Arequipa, ¿no? Claro, entonces, fíjese, esa izquierda, lo que yo llamo izquierda, en realidad, le digo izquierda abusivamente. Toda esa gente no se siente, por supuesto, como de izquierda, pero están a la izquierda, ¿no? Es como cuando Fidel decía, ¿no? No quieren ustedes ser explotados por los dueños de casas, no. ¿Quieren ustedes ser respetados en sus trabajos? Sí. Bueno, eso se llama socialismo. Ahora es así. Entonces, esa gente que está a la izquierda, probablemente sin saberlo, está a la izquierda. Pero son millones. Y ese es un movimiento social múltiple, son miles de activistas distintos, de grupos distintos, campesinos, gente local, propietarios rurales también, pequeños empresarios, ¿no? Que simplemente cada uno tiene su lucha y han encontrado, yo diría que casi milagrosamente, diría yo, ¿no? Han encontrado un personaje en el cual todos han confluido. Y la solidaridad no es con el programa político ni nada de eso, es con el personaje, porque ellos, hay un fenómeno psicológico ahí de transferencia, transposición de una posición de esa gente que ha estado tan desligada de la justicia peruana, de la justicia social, con alguien que va a estar en Palacio. Es yo diría, monumental, que justamente a los 200 años de la historia de la República Peruana, un personaje como Pedro Castillo, entra a Palacio. Anaí, ayer Keiko Fujimori pedía perdón por los errores cometidos, ¿no? Decía que le dieran la oportunidad y hablaba de haber estado 3 veces detenida, ¿cierto? 3 veces injustamente detenida, algo así dijo. Entre las cosas que pude notar asimismo, bueno, hablaron sobre los programas de educación, sobre el programa de futuro, de repente faltaron cosas como que concretar, a pesar de que son 3 largas horas de debate, muy razonado todo esto. Veo una Keiko una derecha muy unida, muy funcionada. Sin embargo, me falta la parte de la izquierda. ¿Cómo ves la izquierda en Perú? ¿La ves toda cuestionada alrededor de Castillo? O también escuchaba al profesor en algún otro momento que decía que como hay una sociedad racista, este racismo no solamente lo manifiesta una parte de la derecha, sino que también una parte de la izquierda es racista. Entonces podría llegar a rechazar una candidatura o una elección presidencial de la figura de profesor Castillo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es posible que haya una unidad cohesionada
homogénea alrededor de la figura de Pedro Castillo este domingo próximo. Sí, a ver, ahí yo comparto esta idea que planteaba el profesor sobre que hay una izquierda social, en el sentido de que no estamos ante una votación ideológica, ¿no? Así que claramente se defina como izquierdista, que tenga claro más o menos estos parámetros desde un marco ideológico, ¿no? Hay más bien yo creo, una mayoría popular antimodelo neoliberal opuesta a esto y que también se afirma en la necesidad de cambios en este horizonte de un Perú más inclusivo, que reconozca y reivindique su origen andino, este sentimiento mucho más plebeyo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que ahí la izquierda, que podemos autoidentificarnos ya más claramente, las agrupaciones políticas, los movimientos sociales, creo que sí se han cohesionado bastante en torno a la candidatura de Castillo. Y creo que también, sobre todo, porque hay un horizonte programático que compartimos, ¿no? Y eso también hablo a nombre del Nuevo Perú, de Juntos por el Perú, que son los espacios en los que participo. Y hemos podido coincidir con el Frente Amplio, con distintas organizaciones que hemos ido con la mejor disposición a colaborar para consolidar ese triunfo, como te digo, desde un marco de un horizonte de cambio general de cara al Bicentenario, pero también desde esta agenda programática urgente que necesita el país para salir, ¿no? Entonces yo creo que sí hay esta cohesión, creo que también la necesidad de unirnos y de cerrar filas en este momento para que se consolide y se concrete el triunfo del domingo. Y bueno, luego vamos también a tener se verán pues si hay matices, ¿no? Yo creo que hay también pues movimientos que tienen una agenda que no necesariamente está tan presente en el caso del Perú Libre. Yo hablo del movimiento feminista, con el cual hemos tenido que hacer un trabajo de acercamiento muy, muy grande para que también ahora lo están haciendo, están apoyando la candidatura, pero hay tensiones todavía, ¿no? Entonces creo que ya el 7, si gana Castillo, será otra historia, donde habrá que pelear para una democratización lo más amplia posible, pero ahora sí creo que hay una cohesión programática y hay líneas concretas de cambio que empujar, ¿no? Profesor, si me permite, voy a continuar un ratito más con Anaí, porque ella se tiene que ir ahora, ¿no ve? Sí, claro, adelante, adelante. Anaí, con miras a las elecciones del domingo, viendo que hace poco renunció parte de la directiva de la OMPE, ¿no es cierto? Esto del jurado. Uh-huh. El jurado electoral. Uh-huh. El tribunal Este es el tribunal ético del jurado. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Bueno, esta instancia, el Tribunal de Ética, era como una instancia garantista, veedora del proceso, ¿no? Que se constituyó justamente para frenar posibles distorsiones, ¿no? Y garantizar un marco democrático lo más limpio posible. Y bueno, lo que se ha visto con la renuncia de estos integrantes es que no ha funcionado, que no se está respetando ese marco. Yo hablaba de este enrarecimiento del clima político, ¿no? De esta deliberada contracampaña de los medios de comunicación, ¿no? Y esta camiseta que se han puesto a favor de Keiko Fujimori, pese a que usan el espectro radiofónico de todos los peruanos, ¿no? O sea, ellos están usando nuestro espectro radiofónico para hacerle campaña a una candidata, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido algo que ha... además de los ataques, hemos tenido un candidato, que es un ex candidato, López Aliaga, pidiendo la muerte de Castillo y de Cerrón en una plaza pública, ¿no? Entonces se ha deteriorado mucho el ambiente. Creo que la renuncia de estos 3 miembros del pacto ético expresa ese deterioro y creo que sí es una alerta para que estemos muy atentos a lo que pueda pasar el domingo, ¿no? Yo creo que sí, ese enrarecimiento no le hace bien a la democracia y creo que la comunidad internacional ahí también tiene que jugar un papel importante, ¿no? Para cautelar que todo se desarrolle en la mayor normalidad. Y en ese orden de cosas, qué parte de la comunidad internacional está invitada como acompañantes o como observadores a la elección? Bueno, de parte de la señora Fujimori ya hemos visto desfilar a varios de sus invitados, ¿no? Yo creo que Leopoldo y Lilian se van a quedar aquí hasta el lunes o martes. No sabemos bien, pero ya tienen varios invitados en plataforma. Sé que desde Perú Libre, desde las fuerzas de izquierda, por ejemplo, estábamos invitando a la Internacional Progresista y hay una serie de trabas burocráticas que les impiden todavía acreditarse como veedores. Esperemos se solucionen, ¿no? Pero está en curso. Sé que también hay varios eurodiputados de la bancada izquierda que están solicitando venir. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Ojalá que se hagan todas las facilidades para que estén aquí los próximos días.
Foro de Sao Paulo también el Foro de Sao Paulo, Alba Movimientos, si no me equivoco, también están por venir, ¿no? Y cuidado con la OEA porque ya tenemos la experiencia de lo que pasó en Bolivia. ¿Y qué falta por hacer esta semana previo a las elecciones del domingo? Sí, bueno, yo creo que lo que queda es seguir compartiendo propuestas, desmontando los miedos y las campañas de odio. Yo creo que el profesor lo está haciendo muy bien, está justamente en el sur andino, en Puno, va a estar en Cusco, luego cerrará campaña también en Cajamarca y en Lima, y creo que eso queda, y de nuestra parte que activamos en distintos espacios, colectivos, centros de estudio, pues también sumarnos a eso, ¿no? Sin caer en provocaciones y poniendo la esperanza de un mejor país por delante. Bueno, muchas gracias, Anaí. Este espacio también te lo dejo a tu disposición. Y bueno, cuenta con nosotros para que apoyemos cualquier propuesta que podamos difundir por esta vía. Sabemos que no tienen medios de comunicación a favor, pero sí tienen una gran cantidad de gente con voluntad y capacidades para difundir a través de redes sociales. Así que muy agradecida por la posibilidad que nos dan de compartir. Gracias a ustedes, gracias Cris, gracias profesor, un abrazo, estamos en contacto. Buena suerte en todo. Gracias, igual. Gracias, bueno, nos quedamos con el profesor, Béjar, y quiero, profesor, preguntarle entonces sobre a quiénes interpela en este momento el profesor Castillo. ¿A qué parte de la población interpela o debería interpelar en estos días previos a la elección del domingo? ¿Qué parte de la población votante está como indecisa y qué necesita él para acceder a esa gran masa de población que sume los votos y que le dé el triunfo? Según las encuestas, la parte de la población que todavía no ha definido su voto es muy pequeña. Ahora, por pequeña que sea, puede ser la que decida la votación. Entonces, el problema está en que, según las mismas encuestas, casi como que todos ya definieron a estas alturas su posición. Los que van a votar por Castillo van a votar por Castillo, digan lo que digan sobre Castillo. Los que van a votar por Fujimori van a votar por ella, digan lo que digan sobre Fujimori. Y los que van a votar en blanco, van a votar en blanco, les digan lo que digan, les amenacen, lo que sea, van a votar en blanco. Ahora, siempre hay alguien que decide al final, porque también la experiencia de las elecciones en el Perú muestra que hay gente que decide en la fila de la votación, antes de votar. Recién deciden. Entonces, es probable que esas personas finalmente, si es que la votación, si fuese realmente ajustada, porque todavía eso está para verse, también está para saber si realmente hay ese empate técnico que dicen las encuestadoras. Puede que no. Porque el otro problema es que en una situación tan polarizada, la gente no dice la verdad cuando le preguntan. Un fujimorista, si dicen lo que yo estoy diciendo, que el fujimorismo es una banda, entonces no van a querer decir que van a votar por Fujimori. O si dicen que Castillo es un comunista, no van a querer ser vistos como comunistas. En resumen, no se sabe lo que va a pasar. Finalmente. Lo que siempre ha pasado en el Perú es que nunca los resultados han respondido a las encuestas. Pero en 1990, todas las encuestas daban ganador a Vargas Llosa, ganó Fujimori. 2016, todas las encuestas daban ganador a Keiko Fujimori, ganó Kuczynski. Bueno, esta no es su primera vez entonces.
Y uno podría decir, ahora todas las encuestas están dando por ganado a Castillo, podría ganar Keiko. Sí, le digo, podría ganar. Así es. Pero ella ya se tomó. Sabremos esto con los primeros conteos. Con la Victoria. Mm. Quiero, antes de pasar a nuestra última parte, que es creo que estaba entrando una tercera persona que no está invitada. Antes de pasar a la última parte, quiero que nos hable un poquito del tema del COVID, profesor, porque estamos hablando del COVID. Sí, del coronavirus. El virus, ya. Porque acaban de darse unas cifras sobre la situación del Perú respecto a esta pandemia. Entonces, me gustaría, y lo estuvimos conversando antes de iniciar el programa, entonces, me gustaría que nos diera su valoración al respecto. El Perú firmó allá por los años 70 los acuerdos de Alma Ata. Alma Ata es una lejana población, lejana para nosotros, ubicada en la ex Unión Soviética, donde se realizó por iniciativa del Perú, el Perú de la época de los 70, una conferencia mundial sobre salud pública. Y allí se definió como política de las Naciones Unidas la política de salud para todos, que enfatizaba la atención primaria de salud y obligaba a los países por acuerdo internacional a habilitar esa atención primaria de salud. ¿Qué significa la atención primaria de salud? Atención en el barrio, en el distrito, médico en el distrito. Muy pocos países aplicaron eso. El Perú empezó a aplicarlo, pero a finales de los años 70 hubo fuertes cambios en el Perú de una línea de izquierda que tenía hasta esa época el gobierno militar a una de derecha, y abandonaron totalmente. Encima de eso vino el neoliberalismo, es decir, que la salud pública fue totalmente abandonada en el Perú. Los hospitales ruinosos, se edificaron ciertamente hospitales, pero solamente para lucrar, nunca se terminaron. Se cobró grandes sobornos por la construcción de esos hospitales, no funcionaron, y una situación lamentable, absolutamente lamentable. Y a los déficits que el Perú ya tenía en los 70 por salud pública se añadieron los nuevos que añadió el neoliberalismo. Resumen, cuando llegó el COVID, el virus COVID-19, no teníamos nada preparado, absolutamente nada. Y la gente no ha muerto de COVID en el Perú. La gente ha muerto por falta de dinero, porque no tenía plata. Las clínicas privadas cobraban, a ver, déjeme recordar, cobraban más o menos unos $50,000, $60,000 mínimo por tratamiento de COVID. Mínimo. Había gente que vendía su casa para salvar a un pariente, los que podían vender una casa. Y la generalidad de la gente que ha muerto por falta de atención médica. Y por falta de atención médica, por falta de médico y por falta de dinero. Entonces, el Perú, como le repito, el COVID no ha matado gente. El COVID es una enfermedad curable, tratable. Deberían haber muerto 1000 veces menos que los que murieron en el Perú. Ese es mi resumen, ¿no? Claro. Y bueno, y ahora las cifras que dan ubican a Perú en el 5º lugar mundial, después de México, India, Brasil, México, ¿cierto? Sí. En cuanto a la mortalidad y a la infección de esta pandemia. Claro, ahora siempre con estas cifras en el Perú y en otras partes del mundo, sobre todo en países pobres, uno tiene que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que muere sin saber, sin que se sepa. Pensar que el Perú tiene unos 2 millones de personas que no están registradas, no existen. Mejor dicho, existen, pero no existen formalmente. No sacan partida de nacimiento, no tienen la DNI, no son, en primer lugar.
Además de eso, ¿usted sabe cuánto cuesta un sepelio en el Perú ahora? La gente ya no entierra a sus muertos formalmente. La gente pobre los entierra en los cerros, donde hay cementerios clandestinos. Miles de cementerios clandestinos. Esas muertes tampoco están registradas. Entonces, por principio no sabemos cuánto, no podemos decir en cuánto, pero debe haber muerto mucho más gente de la que registran las estadísticas. Wow. La otra cosa es que no habiendo hospitales disponibles, la gente ha convertido su casa en clínica y han tratado a sus pacientes en clínicas. Los que pueden contratar un médico lo han hecho y los que no, pues simplemente han visto morir a su pariente ahí en la casa. Profesor, bueno, lamentable, y nos solidarizamos con usted como peruano, con su familia, con los compatriotas peruanos, y esperamos de verdad un mejor amanecer para nuestros pueblos, para los pueblos del mundo. Pasamos a la última parte del programa, profesor, llamado La Lupa, porque usamos una lupa para poder leer los mensajes, ya estamos usando otro tipo de lentes. Y vamos a leer los mensajes de nuestros compañeros y compañeras del mundo que nos escriben con tanto cariño para saludar al taller y a la Correo del Alba. Dice, este fin de semana los ojos de América están puestos en Perú. La izquierda romperá con el proyecto derechista criminal del fujimorismo. Después por aquí dice Boris Ríos, el último atentado atribuido a grupos residuales es un intento por desprestigiar a la izquierda. Seguimos, dice Álvaro Liendo, qué buen dato sobre BNP, profesor. Gloria López, Carlos Baldovino, Santibáñez, lo están saludando. Dice, viva el Perú, Carlos Santibáñez. Juan Cavi dice, fuerza, hermanos peruanos, es posible un gobierno del pueblo. Profesor Pedro Castillo, presidente. Saludos desde Bolivia. Por aquí dice Lu Gallegos, desde Venezuela, le mandamos nuestra arma mortal para que le meta bastante, o sea, mala suerte, Kencha, dice, a su votación y no gane, pero nada. Esa es la esposa de Leopoldo López, la mala suerte que le manda que se toma una foto con ellos, ¿no? Bueno, esa es una gran cantidad de saludos, le mandan quienes están viendo en este momento a través de los correos personales, de las redes personales, envían saludos al taller, saludos a mí, a Anaí, a usted. Profesor, creo que hay una gran expectativa en la región sobre lo que puede pasar en Perú este próximo domingo. Así como fue una gran sorpresa para el mundo la aparición en la escena política regional de Pedro Castillo. Nadie lo vio venir. Creo que sobre todo para la región latinoamericana. Quisiera que usted nos hablara de eso en los breves minutos que nos quedan. ¿Qué pasó? O sea, ¿de dónde salió? No lo vimos venir y ahora estamos todos los ojos fijos en él. ¿Cómo nos sorprendió algo tan inesperado como esto? Yo quiero insistir en esa figura, porque creo que es fundamental entenderla. Aquello de que el pueblo en el Perú está a la izquierda, incluso sin saberlo. Y siempre lo estuvo, siempre lo estuvo, por eso, ojo, que esto no es nuevo. Lo que pasa es que siempre fue traicionado. Ollanta ganó con una posición de izquierda. Alan García ganó con una posición de izquierda. Bueno, el único que no ganó con una posición de izquierda fue Kuczynski, pero después todos los demás presidentes del Perú han llegado a Palacio con una posición de izquierda. Eso significa que la izquierda, ese tipo de izquierda que estamos hablando, siempre ha sido mayoría. Entonces, no deberíamos sorprendernos. Lo que sí yo insisto es en el valor antirracista
de este personaje, de este acontecimiento. Y quería de paso muy rápidamente responder a su pregunta, que la dejé sin responder. ¿Qué pasará con Castillo en Palacio? Muchos lo vamos a ayudar. Miles lo van a ayudar. Y eso también es una cosa muy gratificante, porque hay científicos, intelectuales, gente con mucha experiencia que están dispuestos a ayudar y ayudarán. Y va a ser por primera vez un gobierno que reúna, yo diría, una izquierda intelectual en un gran matrimonio, en un gran abrazo con esa izquierda popular. Es maravilloso. Y además, por primera vez, la izquierda peruana, es decir, la social y la política, ya están unidas. Bueno, yo digo, ¿qué más queremos? ¿No? ¿Qué más queremos? Ahora, también tenemos que saber que en el Perú la derecha es criminal, es perversa, es de las más anacrónicas, cavernarias y criminales de América Latina, y siempre lo fue. Entonces, lo único que le va a quedar a Castillo es saber hasta dónde se va a moderar y hasta dónde no va a ceder. Ese es el punto. A Ollanta lo dominaron, lo domesticaron, lo convirtieron en un perrito, como decía PPK, Kuczynski, que movía la colita, ¿no? Espero que este personaje no sea así. Y de eso va a depender. Y va a ser un gobierno difícil. Entonces, lo único que queda, como él mismo ha dicho además, es que él gobierne con el pueblo. Menos mal que en el Perú también, ahora, en el Perú de los últimos años, lo que nosotros llamamos en el Perú, la calle es un poder. La calle se ha traído abajo a la legislatura. Hay 6 presidentes presos, no nos olvidemos, el Perú es el único país en el mundo que tiene a 6 expresidentes corruptos presos. En todo el resto del mundo ahí están, reuniéndose, ahí se van a reunir en Quito ahora, ¿no? Con Vargas Llosa, toda esa gente está procesada en el Perú. Miren, son las cosas maravillosas de este país, ¿no? Entonces va a ser un match, un verdadero match, en el cual va a tener que jugar la habilidad, la flexibilidad, la capacidad de negociar, pero también la firmeza. Y finalmente, no nos olvidemos que este grupo, el de la derecha peruana, es un grupo muy pequeño y también muy cobarde, ¿eh? También en la historia peruana está cómo ellos se han inclinado ante los poderosos, ¿eh? Entonces, nada está dicho, nada se puede predecir. Todo puede ser, y al mismo tiempo nada puede ser. Yo creo que esa es, desgraciadamente o felizmente, la situación en el Perú, en que ahora todo está abierto y al mismo tiempo todas las amenazas están presentes. Es bastante complejo el panorama como se ve. Una situación de pandemia, unas cifras espeluznantes en cuanto a la mortandad, una situación económica también complicada, difícil. Muy complicada. Entonces, el escenario para cualquiera sea el ganador es complicado, es complejo. Así que deseo para usted, para todo el país y para toda nuestra región, porque Perú es una parte esencial de la estructura socioeconómica, política, regional, la mejor de las suertes para este domingo. Y de verdad se imponga esa gran historia que tienen ustedes, que arrastra y que nos ha contado el profesor. Yo quiero dejarlo con una reflexión final y que usted nos permita el honor de cerrar el programa. Bueno, pues la reflexión final es esa.
este es un gran desafío. Yo creo que es con habilidad, con la solidaridad internacional también, por supuesto, que de antemano agradecemos, el Perú va a poder salir adelante. Y bueno, si lo peor viene, también habrá que enfrentarlo. Mire, en el Perú han pasado cosas terribles también, o sea que aquí en el Perú pasó todo. Hemos tenido el terrorismo más mortal, uno de los más mortales del planeta. Tenemos la oligarquía, una de las más cavernarias del planeta. Y también uno de los pueblos más múltiples y maravillosos del planeta. Con eso contamos. Esa es la verdad. Y solamente, bueno, depende de lo que todos nosotros hagamos y de la inteligencia que podamos tener y de la firmeza que podamos tener en una situación como esta. Y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, profesor, y espero volver a verlo, profesor, pronto, más pronto que tarde. Quiero leer, antes de terminar, un saludo que nos llega desde Puente Alto. Renace, un abrazo rebelde, allendista, desde Chile, a Cris. El profesor Pedro Castillo, comparto un tema desde las tierras de Chile. Solo luchando avanzamos, dice. Después, dice Tony González, excelente análisis sobre el programa post-elecciones de Perú. Y bueno, sin más, nos quedamos hasta acá. Este programa lo editamos un poco, le ponemos una musiquita, le ponemos una historia hermosa y lo montamos en YouTube, donde esperamos entonces sus me gusta, que lo compartan, que comenten y nos apoyen a la revista Correo del Alba, www.correodelalba.org. Apoyen su taller, donde no tenemos la verdad absoluta, pero sí herramientas para comprender una realidad de permanente cambio. Lo dejamos hasta acá y esperamos vernos como siempre los lunes, y si no los lunes, bueno, cualquiera de estos días, haciendo fuerza porque mejoren las condiciones para nuestros pueblos, porque la realidad sea cada vez mejor y tengamos un mejor amanecer. Los quiero, un abrazo. En áridos valles de una pampa enmudecida en cal, en el perfume de la noche y antes del amanecer, la niebla calla el silencio y una llovizna se deja.